Vamos a pasar ya con la siguiente mesa redonda. Yo voy a presentaros a quien va a ser el moderador, que es José Luis Orihuela. Es profesor en la Universidad de Navarra, conferenciante y escritor. Estudia el impacto de la innovación tecnológica sobre los medios y los modos de comunicación. Ha publicado, entre otros libros, Los medios después de Internet, con editorial UOC en 2015, Mundo Twitter, con Alienta en 2011, 80 claves sobre el futuro del periodismo, con Anaya Multimedia, 800 Books en 2011, y La revolución de los blogs, con La esfera de los libros en 2006. Te doy paso, José Luis, para que presentes a Rodrigo Alonso, Albert Sangrá y Hugo Pardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Un cordial saludo. Muy buenas tardes a todos los que están siguiendo este evento Redes en Evolución. Y efectivamente vamos con nuestra mesa redonda en la que vamos a contar con 3 participantes que nos van a hablar acerca de la transformación de la educación tras la pandemia. Los presento son Hugo Pardo Kuklinski, compatriota, muy buen amigo y un gran experto en transformación digital. Rodrigo Alonso, de allí mismo, del Museo de la Evolución Humana, encargado de la sección didáctica del museo, y el profesor Albert Sangrá, de la Cátedra UNESCO de la Educación y Tecnología para el Cambio Social en la Universidad Abierta de Cataluña. Queridísimos colegas, un fuerte abrazo y muy buenas tardes. Buenas tardes, José Luis. Bueno, Hugo Pardo, como es habitual, en una localización exótica, pasas gran parte de tu año viajando por allí. Lo que hemos acordado con Albert Sangrá, Rodrigo y Hugo es que tendrán unos 8 minutos aproximadamente para exponer sus ideas sin que yo les interrumpa, para que puedan elaborar un poco su discurso acerca de cómo queda la educación después de la pandemia, y después abrimos el turno de preguntas y el debate cruzado entre nosotros. Entonces vamos a arrancar con Hugo Pardo. Como les dije, es doctor en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, es fundador y director general de Outliers School, el proyecto con el que está ahora mismo, me parece que en Ecuador, ¿no, Hugo? Brasil. Estás en Brasil ahora. Bueno, es que no hay forma de seguirte la pista. Bueno, y fuiste coautor junto a Cristóbal Cobo de un informe pionero sobre el tema que nos ocupa hoy, sobre la educación, la transformación de la educación con motivo de la pandemia, que se llamó Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, hacia un modelo híbrido post-pandemia, un trabajo publicado en 2020, como les digo, pionero en la investigación sobre el tema que hoy nos ocupa. Hugo, adelante con tus 8 minutos y bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos. Siguiendo un poco el argumento de la conversación anterior, yo sí que creo que el cisne negro de la pandemia está arrasando con un montón de viejos paradigmas e instalando nuevos paradigmas, ¿no? Para los que estamos en temas de cultura digital y educación, ya hace 20 años casi, nos dimos cuenta que todo lo que veníamos reclamando de la integración de la cultura digital al mundo universitario y que tanto costaba implementar, se ha acelerado de manera radical el año pasado y este año, ¿no? Evidentemente, algunas prácticas, habrá algunos retrocesos en términos de prácticas, pero sí que creo que algunas de las prácticas que ya se están instalando seguirán para adelante. Tú nos pedías que habláramos un poco de, digamos, qué transformaciones se han producido y cuáles quedan pendientes, así que voy a plantearlo en esos términos. Yo creo que con respecto a cosas que se han producido y que van a quedar y que precisamente han acelerado los cambios, yo mencionaría 4 cosas. Una, la que tiene que ver con lo que se acaba de hablar en la conversación anterior, que es la conciencia de que en una universidad expandida, es decir, con 2 campus, ¿no? Un campus físico, que es el que siempre cuidamos y el que siempre valoramos, al campus físico se le agrega el campus digital.
Y el campus digital no es solamente una web plana, es una web que es un portal de contenidos, que es un campus digital donde hay una comunidad muy activa. Y en esa lógica están las narrativas transmedia expandidas, es decir, todo lo que se acaba de hablar. Es decir, esta idea de que producir contenido para un consumo asincrónico no es solo algo para la industria cultural, sino que también se tiene que integrar al mundo universitario. Y para mí esta es una de las cosas que van a quedar, la conciencia de que crear narrativas expandidas es parte de la lógica de que todo espacio es un aula, y sobre todo a nivel de los docentes, ¿no? Si el docente da una clase en un aula física de manera sincrónica, y ahora está empezando a entender que esa clase, que ese discurso se expande, pero que no solo se expande en términos de consumidor, de tener al estudiante como consumidor, sino se expande en términos transmedia, o sea, el estudiante se convierte en un prosumidor. Esto que en el mundo nuestro es completamente natural y que venimos hablando hace 20 años, en el mundo universitario era ajeno y creo que ahora se va a instalar definitivamente. Esto por un lado. Por otro lado, la idea de pensar la universidad como una comunidad, digamos, más allá de la dependencia desmedida de asignaturas, aulas y sesiones teóricas, sobre todo en el campo de las humanidades. Es decir, entender que la universidad es algo mucho más grande que eso. Y esto me parece a mí que lleva a una disrupción, que es pensar el organigrama de la universidad fuera de las asignaturas. Todos los que venimos del mundo universitario sabemos que muchas veces todo el organigrama de construcción de los años de pregrado, sobre todo, se hace a partir de las asignaturas. Se le asigna a un profesor una asignatura, a partir de ahí hay una carga horaria, hay unas horas. Bueno, me parece que ese cambio, en términos de la expansión de la universidad, también es algo que viene para quedarse. Un tercer elemento es la vida en el campus. Es decir, ¿cómo entendemos los 3 años de presencialidad obligatoria y cómo lo pensamos como una reinvención holística? Es decir, de hecho lo que ha pasado todo este último año, o sea, si no tenemos el campus presencial, ¿qué valor diferencial agregamos? ¿Cómo agregamos valor a la universidad? Que es una discusión que están teniendo las universidades anglosajonas. O sea, si tengo que pagar $50.000 al año para una matrícula de Stanford o Harvard o MIT, y resulta que la experiencia son Zooms eternos y permanentes, bueno, eso no vale $50.000. Entonces, ¿cómo reinventamos de manera holística la experiencia del campus? Y entonces, el campus físico ya lo estamos trabajando bien, las universidades españolas tienen excelentes campus, pero el campus digital es el que recién ahora se está tomando una verdadera conciencia de que hay que armarlo de la misma manera que se arma el campus físico. Y el cuarto elemento que me parece clave, que vino para quedarse, es lo que yo llamo individualismo en red. O sea, docentes e investigadores entendiendo que tienen que reposicionarse en el mundo digital, que tienen que convertirse en, digamos, factores de comunicación, en nodos de comunicación para expandir sus contenidos, sus ideas, sus investigaciones. Y esto contigo lo hemos conversado durante muchísimos años, es decir, fíjate que lo que nos ha pasado a los que veníamos en ese mundo hace muchos años es que nos ha facilitado la tarea, porque ya veníamos en esa doble plataforma presencial digital. Pero mucha gente se ha dado cuenta que necesita construir historias, que necesita aprender a hacer una TED, que necesita saber construir un vídeo, un podcast, infografías. Todo ese mundo que era ajeno a la universidad tradicional del siglo XX, ahora me parece que queda como una construcción que va a quedarse cuando salgamos de la pandemia. Y rápidamente, cosas que quedan pendientes, que vamos a tener que en algún momento conversar. Una tiene que ver con
el acceso al hardware, el software y la conectividad, o sea, evitar las brechas digitales. En España las brechas digitales no son un gran problema, pero nosotros que trabajamos mucho en Latinoamérica sabemos que las brechas digitales son un gran problema y que las universidades son responsables de que los estudiantes, es decir, si yo los invito a que participen de un campus digital, soy corresponsable a que tengan un acceso a hardware, software y conectividad lo suficientemente atractivo para vivir digamos, y participar de ese campus digital. El segundo elemento es todo lo que es analítica del aprendizaje, es decir, todo lo que tiene que ver con mejor información para universidades más inteligentes. Me parece que todavía estamos muy lejos en España y en Latinoamérica de una política de analítica del aprendizaje, es decir, qué datos vamos a utilizar de todo lo que sucede en un campus y cómo vamos a tomar decisiones de manera inteligente para diseñar mejores experiencias de aprendizaje. Y el tercer elemento es todo lo que es inteligencia artificial. Es decir, si hablamos de dos campus, el campus digital y el campus presencial, la universidad expandida, tiene el Internet de las cosas, debería entrar ya de manera definitiva a la universidad como política institucional. Así que me quedo aquí, digamos, en cosas que creo ya están instaladas y que por suerte se aceleraron en el último año y medio, y cosas que aún no están dentro de la conversación de la cultura digital en las universidades. Muchas gracias, Hugo. Saltamos de Brasil a Burgos para dar la bienvenida a Rodrigo Alonso a su propia casa, porque, como les digo, este licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos es el responsable de didáctica del Museo de la Evolución Humana. Está relacionado con el proyecto Atapuerca desde 1999 y es profesor asociado en prehistoria de la Universidad de Burgos. Codirige el yacimiento de Neandertales, Cueva Prado Vargas, en el norte de la provincia de Burgos. Y aquí el enfoque que vamos a tener sobre la transformación digital en la educación, más que con las universidades, tiene que ver con la tarea educativa que realizan los museos. Rodrigo Alonso, un cordial saludo. Buenas tardes y muchas gracias por darnos cabida y entender que los museos son una parte fundamental dentro de lo que es el sistema educativo a la hora de transmitir contenidos. Y básicamente lo que podemos resumir en este breve tiempo es cómo el COVID, y como bien señalaba Hugo, ha servido como elemento catalizador, ¿no? Como elemento catalizador a la hora de generar contenidos, como elemento catalizador a la hora de desarrollar la calidad de estos contenidos, así como la cantidad de los mismos, ¿no? Y no debemos olvidar algo que desde el ámbito de los museos nos hemos dado cuenta, y siempre lo hemos mantenido como una señal de identidad, que es la importancia del presencialismo, ¿no? Esa experiencia en la cual el visitante se acerca a un museo para recibir contenidos, para tener una experiencia única que por las circunstancias actuales pues se vio amputada a golpe, ¿no? En nuestro caso particular, cuando se nos planteó este problema y el museo se cerró, pues se nos ocurrió cómo podíamos seguir manteniendo ese presencialismo esencial y seña de nuestra identidad con nuestros visitantes y sobre todo con los grupos de escolares, ¿no? Y para eso lo que acudimos fue a las nuevas tecnologías para desarrollar una plataforma, utilizar una plataforma de las que había en el mercado, en concreto la plataforma Teams, para ir desarrollando visitas didácticas a la carta, de tal manera que establecíamos conexiones, establecemos conexiones en directo en tiempo real con las aulas se conectan y un educador del museo les permite acercar esos contenidos. De unos contenidos que, salvando las distancias y suprimiendo ese factor importante que tiene la experiencia personal de estar contemplando una pieza en concreto, nos permite mantener unos sistemas de aprendizaje básicos, pero unos sistemas de aprendizaje que parten en la dialéctica entendida, en trasvase de información, en un pregunta y respuesta, en la cual el alumno, con nuestro educador, pues permite ir solucionando en un discurso guiado y responder a todas las dudas que les vayan surgiendo, ¿no? Esta fue nuestra forma de sobrevivir a la pandemia, con otro tipo de herramientas y estrategias que comentó ayer
mi compañero Gonzalo, responsable de comunicación, y que nos ha permitido pues, mantenernos vivos, ¿no? durante este tiempo. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? Pues con lo poquito que llevamos y analizando algunos indicadores de números que manejamos, por lo que vamos tendiendo, y en relación también con lo que señalaba Hugo previamente, es que vamos a un sistema integrado, ¿no? Un sistema integrado de lo presencial con la universidad. Él hablaba de campus extendido. Nosotros podemos transmitir eso y extrapolarlo a los museos y hablar de museos extendidos, de cómo se pueden generar contenidos tanto para un público presencial como para un público online. Cómo estos contenidos hay que trabajarlos de manera diferente, porque estamos hablando de receptores diferentes. Pero esto también puede entrañarnos algunas cuestiones que deben hacernos reflexionar, ¿no? Y es que, por ejemplo, hemos visto que la proliferación de todo el desarrollo online ha permitido un desarrollo exponencial de gran cantidad de contenidos, ¿no? Gran cantidad de contenidos en diferentes niveles y en diferentes medios y en diferentes canales. Por eso es algo clave de todas aquellas personas que estamos implicadas dentro del sistema educativo, tanto en el ámbito universitario como en el ámbito de secundaria, como en el propio ámbito de los museos, que debemos seguir defendiendo a ultranza el despertar del sentido crítico, ¿no? Es decir, el sentido crítico dentro del alumnado, de nuestros visitantes, como una herramienta fundamental. Como una herramienta fundamental para generar una sociedad más equilibrada, como una herramienta fundamental entendida como una piedra angular en el desarrollo de las sociedades humanas y, en definitiva, tener ante una gran cantidad de contenidos, saber enseñar al alumno y saber enseñar a nuestros visitantes a mover desde una metodología científica, al fin y al cabo, por todos estos ámbitos, ¿no? A mí me sorprende aún amargamente cómo la gente confunde conceptos claves como pueden ser el de ideas, el de hipótesis, el de tesis. No saben lo que es la diferencia entre un término y otro, se utiliza indistintamente. Esto lo podemos ver hoy en día en los medios de comunicación, pero también en nuestros propios visitantes. De eso estamos hablando de elementos claves a la hora de entender y cómo debemos abordar la educación en el ámbito de los museos y en otros ámbitos en estos tiempos de pospandemia, en estos tiempos en los cuales los desarrollos tecnológicos muchas veces han permitido un caudal de información que es muy difícil canalizar por los propios elementos receptores, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, una de las piezas fundamentales es seguir defendiendo esa capacidad de análisis crítica para que podamos construir discursos que reporten en un beneficio de todo, ¿no? Y en definitiva, y por no alargarme más y dar paso al debate, pues vamos desde nuestra perspectiva, a un mundo en el cual tendremos que combinar, sin lugar a dudas, tanto nuestros contenidos presenciales con nuestros contenidos virtuales, ¿no? Evidentemente, como señalaba Hugo, ¿no? La utilización de herramientas, incluso la utilización de herramientas que tradicionalmente se utilizaban en los museos, como eran las audioguías. Hoy lo vemos cómo eso ha crecido exponencialmente a través de los podcasts. Al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Un sistema de comunicación, de transmisión de la información a través de sistemas de audio, ¿no? Cómo no podemos vivir al margen y cómo tenemos que ser a la vanguardia. Y ya para acabar, defiendo a los museos como unos sitios propicios entendidos como laboratorios para intentar aplicar estos sistemas y ver cómo funcionan. Y habrá sistemas que no funcionen y otros que nos reviertan en resultados positivos, ¿no? Es decir, ese factor experimental de los museos no debemos olvidarlo en el ámbito educativo como unas piezas claves para poder sumar en todo algo tan complejo como es la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Damos paso a nuestro tercer integrante de esta mesa, Albert Sangrà, director de la Cátedra UNESCO de Educación y Tecnología para el Cambio Social en la Universidad Oberta de Cataluña. Es investigador del grupo EduLab y catedrático de Psicología y Ciencias de la Educación. Fue premio a la excelencia e-learning 2015 otorgado por el World Education Congress. Profesor Albert Sangrà, bienvenido. Buenas tardes o buenos días, supongo que en otros lares, ¿no?
Gracias en cualquier caso, primero por el saludo y segundo por la invitación a formar parte de este panel. La verdad es que me siento muy honrado de poder compartir este tiempo con personas con ese nivel de conocimientos y además de aplicación práctica de los mismos. Por lo tanto, estoy encantado y agradezco la invitación en haber formado parte de estas jornadas. Bien, a ver, yo aquí hay una cuestión que quería concretar primero, y es que como hablamos de educación, no voy a distinguir necesariamente entre lo que son los distintos niveles educativos. Es decir, no me voy a focalizar solamente en la universidad, que probablemente es el ámbito sobre el cual he trabajado más, pero también justamente en este último año he tenido que hacer un esfuerzo para adentrarme también en los ámbitos no universitarios que han sufrido de la misma forma la pandemia, incluso en algunos casos de forma aún más radical, ¿no? Claro, esto como decía el poeta, resulta que sabíamos todas las respuestas y de repente nos cambiaron todas las preguntas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta es la situación y el sentimiento que hemos sentido la mayoría de nosotros en ese periodo de tiempo, en el que pensábamos que ya lo sabíamos todo, pensábamos que teníamos un gran nivel de experiencia en nuestro contexto docente, de enseñanza, etcétera, y de repente de un día para otro amanecíamos preguntándonos qué es lo que teníamos que hacer y cómo íbamos a hacerlo porque estábamos absolutamente perdidos, ¿no? Entonces, esta situación que fue inesperada y que además no nos pilló demasiado preparados, nos ha permitido aprender algunas cosas, ¿no? Hemos aprendido que lo que nunca podría pasar, pasó. Esa es la primera consideración. Nunca nadie se imaginó que fuesen a tener que cerrar todas las instituciones educativas de todos los niveles el mismo día, de manera generalizada y durante un periodo importante de tiempo. Eso era imposible y, sin embargo, sucedió. Entonces, hemos aprendido con ello que, como decían, no estábamos suficientemente preparados para hacer frente a una eventualidad de ese tipo. Entonces hemos vivido todo ese proceso de distintas maneras. Yo creo que ha habido muchas maneras distintas de vivirlo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas en muchísimas de las cosas que han dicho. En alguna quizás difiero y voy a hacer matices en ese sentido para no repetir también las cosas que ya se han dicho y en las que estoy completamente de acuerdo. Yo, por ejemplo, no veo tan claro que hayan cambiado los paradigmas. En el ámbito de la educación yo me he dado cuenta de que hemos cambiado el medio, pero continuamos intentando transmitir y continuamos intentando desarrollar contenidos fundamentalmente. Intentamos que lo más importante siga siendo solamente la evaluación. Por lo tanto, no veo que haya un cambio sustancial de paradigma en lo que se refiere a la propia educación y a la forma en cómo la llevamos a cabo, ¿no? Se ha descubierto la educación remota y muchos también se han dado cuenta de que la educación remota no era la educación online, sino que eran cosas distintas y que también a la vez se dieron cuenta que probablemente no sabían exactamente lo que era la educación online, que les sonaba más o menos, ¿no?, de oídas, y de repente se la veían encima y no sabían exactamente cómo referirse a ella, entre otras cosas, porque a menudo se referían a ella de forma un tanto despectiva, porque esta no era la importante era la otra. Lo que sucede es que cuando resulta que la otra es inexistente, lo que no era importante pasa a ser decisivo. Y eso es algo que no todo el mundo ha podido digerir a la misma velocidad y de la misma manera. Hemos descubierto también cosas que ya existían antes y que, sin embargo, ahora nos hemos dado cuenta de ellas, ¿no? Las brechas. O sea, alguien ha descubierto que había brechas digitales, cuando hace muchísimos años que ya existían, y algunos incluso han descubierto que había brechas sociales, cuando obviamente no las inventamos con la pandemia. Seguramente la pandemia en muchos casos las puede haber agravado, pero en cualquier caso ya existían anteriormente. Claro, las brechas, sobre todo las digitales, la situación de pandemia nos ha demostrado algo que es importante y nos ha demostrado que se pueden resolver, que solo que haya voluntad política en las administraciones y los gobiernos, la brecha digital se puede resolver. La pregunta que yo me hago es si eso se hará o no. Entonces hay una serie de cuestiones que yo creo que son fundamentales
para ver, cuando hablamos de transformación digital de la educación, yo creo que lo que estamos diciendo en el fondo es que lo que queremos es transformar la educación y que lo digital nos sirve como gran excusa para poderlo hacer. Pero hay algunas cuestiones que se mantienen, es decir, lo que no cambia en la educación cambiará la forma, pero no cambia el fondo. Las preguntas claves de toda la vida continúan siendo las mismas, aunque sucede que puede ser que tengamos que responderlas de otra forma. Por ejemplo, la filosofía de la educación, el para qué de la educación es importante. Y creo que la situación de pandemia nos da a entender que tendríamos que reforzar aún más el educar para la incertidumbre. Porque muchas cosas que, como decía antes, dábamos por seguras y por infalibles, no lo son. Y por lo tanto cada vez van a cambiar más las cosas. En segundo lugar, educar personas, no solo profesionales. Y eso también es muy importante que lo tengamos muy en cuenta, especialmente en estos tiempos en los que parece que toda educación tiene que ir dirigida a un campo profesional determinado, por supuesto, pero no solo. Entonces, además del para qué, la gran pregunta que siempre nos hacemos es el qué enseñar, ¿no? Entonces, yo creo que aquí todavía necesitamos mucho trabajo para identificar y diseñar el tipo de educación que necesitaremos en el futuro. Y en ese sentido, yo quiero recordar un estudio que no es muy reciente, es de 2011, si no recuerdo mal, de Redeker y otros, que hablaba que los elementos del futuro de la educación o del aprendizaje eran la flexibilidad, la personalización, la interacción, la colaboración, y a los cuales algunos de nosotros añadíamos la informalización también del terreno educativo, y coincido con mis compañeros anteriores. Tener en cuenta la dimensión digital de los alumnos va a ser otro elemento importante en el que enseñar también, porque no podemos olvidar que ellos tienen la dimensión digital, tengan la edad que tengan y estén donde estén, existe en su vida una dimensión digital que no podemos obviar, e incluir la educación no formal en esa ecuación educativa. Y por lo tanto estoy completamente de acuerdo con lo que Rodrigo nos planteaba desde la perspectiva de los museos, pero yo añadiría no solo de los museos, sino de todo el entorno de 360 grados que hay alrededor de nuestros alumnos, insisto, tengan la edad que tengan y estén en el nivel educativo en el que estén. Por lo tanto, este concepto de educación 360 grados, de ecología del aprendizaje en el que cada uno toma decisiones, a veces formales, a veces no formales, a veces informales, en algunos casos a través de modalidades presenciales, pero también de modalidades mixtas o híbridas o de modalidades completamente virtuales, tenemos que tener muy presente eso para avanzar hacia la tercera pregunta con la que acabaré, que es el cómo hacerlo, ¿no? Desarrollar modelos y escenarios educativos que sean equitativos de verdad, aprender a utilizar mejor la tecnología, yo creo que no la utilizamos adecuadamente, entre otras cosas porque habitualmente nos dejamos llevar, digamos, por las empresas productoras de tecnología que lo que hacen es vendernos productos que después crean la necesidad para utilizarlos y además los crean a imagen y semejanza de lo que hacemos presencialmente y sin embargo no piensan en lo que se podría hacer de otra forma distinta, replanteándonos también el concepto de tiempo, porque una cosa que nos ha enseñado esta pandemia es que quizás podríamos disociar el tiempo de aprender del tiempo de enseñar, que son dos tiempos que, aunque cohabitan, funcionan en momentos distintos y aprovechando, digamos, el concepto del compañero Hugo, podríamos expandir el tiempo en el sentido de tratarlo de forma distinta, sobre todo cuando lo trabajamos también asíncronamente, abordar la hibridación entre lo presencial y la potencialidad de los entornos online, fomentar el liderazgo de los docentes y las docentes, que creo que está muy poco trabajado todavía, y después hacer prevalecer el aprendizaje por encima de la evaluación, porque es algo fundamental en ese sentido. Por lo tanto, de cara a lo que puede pasar, el resto lo dejaré para la discusión que podamos tener, de cara a lo que creo que está pendiente, puede faltar, más que estar pendiente, lo que quiero manifestar son algunas dudas y voy a explicar por qué. Primero, no podemos volver atrás, eso es cierto, la humanidad tiene que ir siempre hacia adelante, pero a la vez podemos decir qué desearíamos que pasara, pero al mismo tiempo cuando pienso en eso, pienso que no es seguro que pase, con lo cual yo mismo tengo un cierto
o sea, me emerge un cierto escepticismo de si realmente habremos aprendido algo durante todo ese periodo de pandemia o estaremos esperando que vuelvan las aguas a su cauce para intentar volver al pasado. Y eso es lo que tendríamos que evitar, ¿no? Yo creo que vamos hacia escenarios híbridos, pero no sé si todo el mundo está convencido de ello. Creo que el reto, sobre todo, es integrar y no añadir, porque añadir no nos aporta nada nuevo, solamente, digamos, suma, pero no integra. Y yo creo que el reto es integrar. Entender que lo fundamental no es la tecnología, sino lo que hacemos con ella. Es decir, cómo conceptualizamos lo que vamos a hacer utilizando la tecnología y no dejarnos llevar simplemente por la mera réplica de lo que hacemos presencialmente y lo trasladamos a un entorno en el que la pantalla nos sirve de púlpito en nuestra aula y por lo tanto continuamos haciendo lo mismo, ¿no? Y aprovechando una frase que se ha dicho en la sesión anterior, me gustaría también poner un énfasis en esa frase que era dejar que los profesionales hagan su trabajo. Yo creo que aquí también tenemos que dejar y confiar en que los profesionales de la educación y de cada uno de sus ámbitos tiene que saber lo que puede hacer y lo que tendrá que hacer y no, digamos, no intentar teledirigirlos a distancia en ese sentido, ¿no? Si te parece, lo dejo aquí ahora. Tengo más ideas, pero creo que irán saliendo a medida que vayamos discutiendo el tema. Muchísimas gracias, Albert, por tal cúmulo de sugerencias y de temas para seguir pensando. Luego de escucharlos a los tres, pensaba en que, como es habitual, quienes nos dedicamos a la educación, a pensar, a leer, a escribir y a explicar cosas, hemos desarrollado muchas teorías y modelos para entender y explicar lo que ha pasado durante la pandemia y lo que va a pasar después. Y si nos ponemos, como se dijo también en la sesión anterior, desde el punto de vista de los usuarios y de los alumnos, para ellos me da la impresión de que esta experiencia se traduce fundamentalmente en Zoom y en que están hartos de Zoom, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo les trasladé en la preparación de esta sesión es ¿qué es lo que hemos conseguido hacer más allá de Zoom? Y en la mayor parte de los casos fue sencillamente seguir con la misma metodología que estábamos antes, solamente que con una pequeña videocámara adelante y sin realmente aplicar ni las técnicas ni las didácticas propias de la educación a distancia. Entonces, tenéis esta sensación de que a pesar de que hemos elaborado discursos para analizar esta pospandemia en la educación para los alumnos, ha sido fundamentalmente una experiencia de Zoom y que están hartos de Zoom. Bueno, a mí me parece que lo de Zoom es completamente disruptivo. ¿En qué sentido? En que va a ser muy difícil volver al aula física y que el estudiante perciba que su experiencia de usuario, que su experiencia de valor, sea igual o peor que la que tiene en Zoom, ¿no? Entonces pensará, ¿para qué he gastado tiempo? Me he tomado un autobús, he dedicado 1 hora de mi vida para escuchar a este señor o a esta señora que su diseño instruccional, que su diseño de experiencia de aprendizaje es igual o peor que en el Zoom, ¿no? Es decir, yo alguna vez escribí en un libro de lo antiecológico que era mover 200 cuerpos o 1000 para escuchar a una persona hablar sin interacción, que es lo que pasa en las clases teóricas en las universidades. O sea, se junta un montón de gente a 1 hora en un espacio físico para hacer lo mismo que podría hacerse de manera asincrónica o de manera sincrónica virtual. Me parece que eso es un cambio muy importante. Evidentemente, tú lo dices, ¿no? Eso es un aspecto de la narrativa. Si todo es Zoom, está mal diseñado en términos de experiencia de aprendizaje. Si Zoom se le agrega un montón de otras experiencias, tanto sincrónicas, asincrónicas, presenciales y virtuales, en esos cuadrantes, ahí se construye una narrativa innovadora. Pero los que trabajamos en innovación educativa hace mucho tiempo sabemos que este mundo no es un mundo para impacientes. Así que tenemos que ir
despacio, pero los cambios se están haciendo mucho más rápido, mucho más acelerado. Rodrigo, ustedes en el Museo de la Evolución Humana han desarrollado una práctica muy interesante con Zoom, o por lo menos con tecnologías a distancia, que tiene que ver con las visitas guiadas a colegios, ¿no? Pero personalizadas. Lo explicaron ayer y hoy tú lo has mencionado, y me gustaría que nos comentaras un poco, porque esto es un uso que aporta un plus a la herramienta, es decir, no es una visita que esté estandarizada, que se hace a través de videoconferencias, sino que está personalizada a las exigencias o requisitos de cada colegio, ¿verdad? Eso es, bueno, no es de Zoom, pero es de Teams, que al fin y al cabo es otra plataforma, y lo importante es que el propio aula, en este caso el docente, es el que selecciona los contenidos que quiera trabajar. Nosotros le damos la oportunidad de bien desarrollar una visita convencional, digamos, al uso, pero también de construir su propia visita, ¿no? Y esto lo que hemos hecho es trocear todos los contenidos del museo en los diferentes ámbitos, de tal manera que el docente puede construir una visita a la carta. ¿Esto qué nos permite también? Pues alejarnos de nuestros perfiles, por ejemplo, más tradicionales, vinculados, por ejemplo, al campo de las humanidades, es decir, a las aulas de historia, o en el caso de la biología evolutiva, ¿no? Para tocar otros temas, ¿no? Y tenemos demandas, por ejemplo, de profesores de filosofía que quieren tratar determinados temas, profesores de música que a lo mejor quieren hacer una visita concreta a los orígenes de la música, o por ejemplo, también incluso visitas a la propia arquitectura del museo, ¿no? Es decir, entendido como una parte de historia del arte. Es decir, nos permite trocear esos contenidos y que el docente sea el que construya su propio recorrido, no dar cosas enlatadas, aparte de la interactividad que estas plataformas que permiten. Y en relación con esto, y señalando y recogiendo el guante de tu pregunta, de si es que se ha producido más allá de Zoom, sí que es cierto que gran parte de la conversión, pues básicamente lo que venía señalando, ¿no? José Luis, que muchas veces pues ha sido sustituir el presencialismo por una pantalla. Pero estas plataformas no debemos olvidar que también nos da una gran potencialidad de gestionar otros recursos. Y yo creo que una de las cosas positivas que ha traído la pandemia es que los docentes y el alumnado han tenido por primera vez un acceso sistemático a gran cantidad de contenidos que se encontraban online. Es decir, estos contenidos en muchos aulas, hablo de la generalidad, no estoy hablando de los profesores más vinculados con los desarrollos tecnológicos y demás, igual que en el ámbito educativo, pero esto sí que ha permitido una socialización bestial de todos estos contenidos, ¿no? De cómo se han comenzado a utilizar sistemáticamente, y yo creo que esa ha sido una de las cosas positivas que ha podido traer en cuanto a los contenidos, que hemos abierto el espectro tanto para tener acceso como para ser facilitadores del acceso y cómo buscar estos contenidos, ¿no? Que ahí es donde radica el papel clave de los docentes para educar a sus alumnos y saberles guiar por todos estos parámetros. Albert, ¿nos hemos quedado bloqueados en Zoom o crees que hemos dado pasos efectivos hacia la digitalización de la educación? Yo sigo pensando que el paso todavía no lo hemos dado definitivamente. Sí que estoy de acuerdo con lo que decía Hugo, que se va avanzando y que es una cosa lenta. En eso estoy completamente de acuerdo y creo que tenemos que tener esa paciencia para entender. Es decir, lo que no podemos hacer es estar ya satisfechos con lo que hemos hecho, y eso es lo que yo he percibido en muchos casos. Bueno, hemos dado una respuesta y por lo tanto somos fantásticos, maravillosos, lo hemos conseguido y ya todo está superado, en absoluto. Es decir, le hemos puesto un parche a la situación, hemos hecho lo que hemos podido y se tiene que agradecer, porque la verdad es que solamente el hacer lo que podíamos ya era mucho en una situación en la cual la amenaza era interrumpir completamente cualquier tipo de educación con nadie, pero yo creo que hay muchísimo por hacer, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo también con lo que decía Hugo, de que probablemente la situación esta pone en valor o en desvalor la educación presencial, que se limita simplemente a la charla del profesor y ya está sin ningún valor añadido. Pero hay otros elementos en la ecuación que cuentan y esos son los que a veces también me preocupan, ¿no? Que son probablemente los que hagan limitar el alcance o la velocidad de los cambios. Y es que
los alumnos al final querrán ir presencialmente a la universidad a pesar de estos profesores, porque la experiencia universitaria para muchos de ellos es simplemente también contactar con sus compañeros, compañeras, estar en el campus, etcétera, etcétera. Y si lo que tienen que hacer es eso, digamos, para aguantar la charla del profesor para poder estar con nosotros, lo harán, como se ha hecho hasta ahora, como hasta ahora se ha hecho, ¿no? Entre otras cosas también porque hay muchos de estos estudiantes que valoran muy negativamente esta zoomificación que ha sido la docencia que muchos profesores les han ofrecido, ¿no? Entonces, vale la pena también que no nos centremos solamente en eso, porque es verdad que conozco muchas otras experiencias, lo que pasa es que no son mayoría y por lo tanto no se convierten en el mainstream, muchas experiencias que han intentado ya desde el principio y en esta situación completamente virtual, de estructurar grupos de trabajo, de dar las tareas a los estudiantes de tal manera que ellos fuesen creciendo en su propia autonomía personal y su autorregulación, elementos muy importantes y fundamentales si queremos desarrollar verdaderamente mecanismos que, como decía Hugo, expandan también la universidad y, como yo decía, la integren y la completen de alguna manera, ¿no? También. Entonces, desde esta perspectiva, yo creo que necesitamos rediseñar, la palabra clave que se ha dicho antes también era el diseño del aprendizaje o el diseño de las clases, yo digo el diseño del aprendizaje porque también estoy de acuerdo que tenemos que superar el concepto de asignatura o materia o lo que sea, ¿no? Pero hacerlo desde otra mirada. Este rediseño tiene que hacerse desde una mirada distinta. Cuando intentamos diseñar un modelo híbrido desde la presencialidad, siempre lo hacemos limitando nuestro conocimiento de lo que no es presencial, porque como no lo experimentamos o tenemos una experimentación muy limitada, no nos atrevemos a ir más allá. Con lo cual, muy buena parte de los modelos híbridos actuales son meras réplicas de lo presencial con algunas gotas, digamos, de uso de una plataforma, por decirlo de alguna manera, ¿no? Miren, ustedes pueden encontrar el material en ese repositorio. Miren, ustedes pueden encontrar una tarea en este espacio, pero lo importante lo seguiremos dando en clase. Necesitamos una mirada que diseñe desde lo online, es decir, que diseñe un aprendizaje completamente online para después incorporar toda la parte presencial que puede añadir valor y que de alguna forma, como se decía antes, les ofrezca a los estudiantes una experiencia de aprendizaje en el que lo presencial tenga un valor añadido fundamental. Y en cambio lo online tenga valor por sí mismo también y sea también básico y fundamental. Solo así podremos crecer, digamos, en decir que hemos conseguido una verdadera transformación digital de la educación, porque habremos ganado también niveles de eficacia y niveles de calidad en su desarrollo y en su implantación. Hugo, el profesor Albert planteó el tema de las brechas. Los dos hemos tenido ocasión de trabajar intensivamente prácticamente en todos los países de América Latina y el discurso acerca de la brecha digital es un discurso omnipresente. Yo quería plantearte una brecha que es la que separa a un profesor universitario excelente en su investigación y en sus prácticas didácticas hasta el momento en el que la pandemia le obliga a reconvertirse en un profesor digital y a transformar en digital su asignatura. Esa brecha, ¿cómo se supera? Es decir, ¿quién ayuda a los profesores que están dispuestos a cambiar, a rediseñar sus contenidos y sus prácticas educativas? ¿Cómo hacemos para que un profesor que era excelente en la prepandemia pues pueda transformar sus prácticas, su diseño curricular, etcétera, para seguir siendo bueno o excelente con herramientas que le son completamente ajenas? Bueno, Albert mencionaba algo, ¿no? Es decir, de la misma manera que cuando diseñamos un campus físico pensamos dónde va la biblioteca, dónde van los lavabos, dónde va todo lo que no es aula. Cuando diseñamos un campus digital, ese segundo campus que necesitamos para una universidad expandida,
no solo diseñamos asignaturas, tenemos que empezar a pensar en otras figuras que hoy son inexistentes en el campo. Nosotros estamos trabajando ahora en 2 proyectos muy grandes, uno en Argentina con Facundo Manes para un instituto de neurociencias de posgrado y otro en Ecuador con la UTPL para una app para docentes. En ambos casos, fíjate que el rol del docente no es un divulgador de contenidos, sino que es un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y esto incluye otras figuras, más allá de lo que sepa de historia, de matemática o de geografía. Por ejemplo, la figura de un creador de comunidades digitales. Es decir, ¿cuál es el rol de un docente para que la interacción, para que la economía de la atención, este concepto tan popular, siga en la cabeza del estudiante cuando sale del campo físico? Es decir, ¿qué tiene que suceder online en las comunidades digitales? ¿Cómo hacemos que el estudiante produzca contenidos de alto valor digital, no para el profesor, sino para la red digital? Luego, otra figura que a mí me encanta es la de el diseñador de portafolio del estudiante, algo que en general las universidades no tienen. O sea, ¿cómo ayudamos a un chico de 18 años sin un perfil digital o, peor aún, con un perfil digital lúdico, mal diseñado? ¿Cómo lo ayudamos para cuando tenga 23 años o 22 o 21 y tenga que salir al mercado laboral para que tenga un portafolio digital profesional genial que permita ganarle en competitividad con otra persona? Bueno, podría mencionar otras figuras, pero estas son todas figuras que trascienden el rol del docente expositivo. Y ojo con esto, porque, mira, yo estoy en Brasil ahora trabajando con medios de comunicación, ¿no? Con Outliers trabajamos mucho con universidades y con medios. Los medios también sufrieron esta evolución digital la sufrieron hace una década. Es decir, ojo, porque cuando la universidad empiece a perder, y ya está perdiendo en algunos sectores, el monopolio de la acreditación, es decir, va a haber un estudiante que va a preferir cursar un curso en Doméstica, que es una aplicación que yo admiro, me encanta Doméstica, soy súper fan de Doméstica, que ir a un aula universitaria. ¿Por qué? Porque en términos digamos, de experiencia expositiva, Doméstica es fantástica. Entonces, si vamos a estar solamente con una experiencia expositiva, voy a Doméstica. Si la universidad me da una comunidad digital, me da un campus físico, me da una experiencia de interacción simbólica y además me da el título, entonces ahí podemos competir. Y tengo miedo de que estemos tan lentos en la evolución que cuando perdamos ese monopolio de acreditación, todas las plataformas y las startups que existen, que son cada vez más, nos vayan comiendo mercado y sobre todo comiendo atención en el tiempo de los estudiantes. Rodrigo, al igual que ocurre con las universidades, también históricamente los museos han sido inicialmente definidos como espacios físicos dentro de los cuales los usuarios realizan una serie de actividades. Me gustaría saber si con motivo de la pandemia ha habido rediseños en el espacio físico del museo para adecuarlos a este tipo de trabajo a distancia, online o remoto. Sí, evidentemente, al fin y al cabo, el museo se ha convertido en un laboratorio, ¿no? Y hemos ido seleccionando y habilitando determinados espacios, incluso dentro de la propia exposición permanente, al estar el museo cerrado, que nos permitía desarrollar estos trabajos de forma simultánea y de forma complementaria, ¿no? Es decir, en vez de generar escenarios, hemos utilizado los escenarios que teníamos para transmitir esos conocimientos. Paralelamente también lo que se ha procedido durante el tiempo de pandemia es a generar nuevos contenidos, ¿no? Ir preparando todos esos momentos para hacer vaciados de información, actualización de contenidos, de tal manera que nos está situando ahora mismo en un gran punto de salida para poder abordar este mundo post-pandémico, ¿no? Respecto también, en nuestro caso particular, no debemos olvidar la importancia que ha tenido
las redes sociales, ¿no? A la hora de crear toda esa interactividad, hasta el punto en el cual nosotros una vez al día, a las 12, bueno, 12 o a la 1, hacemos una conexión en directo, o bien desde los propios yacimientos, o bien desde alguno de estos lugares del museo, en alguno seleccionado, para con píldoras de 15 minutos tratar temas a veces más históricos relacionados con procesos de evolución, pero también temas de vanguardia relacionados directamente con descubrimientos que se han producido durante la propia pandemia, por ejemplo. Les transmito algunas preguntas que nos están haciendo llegar los usuarios en redes. La primera yo creo que puede ir dirigida para Albert. Javier nos dice, un profesor durante la carrera me dijo que la universidad se hacía en los pasillos, no solo en las aulas. Y se pregunta Javier, sin aulas presenciales, ¿qué hacemos con ese tipo de interacciones que se han perdido? Albert. Mira, aquello que se acostumbra a decir, agradezco la pregunta, ¿no? Pero de verdad que la agradezco porque quería introducir también una reflexión y me va al pelo, o sea, es perfecta. Estoy de acuerdo con este profesor de Javier, es decir, la universidad se hace también en los pasillos. No solo, porque si fuese solo, entonces también podríamos ir a hacer a los bares y ya sería lo mismo, ¿no? Pero no es exactamente igual, al menos todavía, aunque a algunos les puede gustar. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, yo iba a añadir alguna cosa a lo que ha dicho antes también Hugo, porque me ha parecido muy, muy destacable el planteamiento de que los docentes tienen que convertirse en diseñadores de espacios de aprendizaje, del portafolio. Yo estoy en una universidad, quiero decir que afortunadamente, en una universidad donde desde hace 26 años ahora ya, apostamos por un modelo completamente online, completamente virtual y asíncrono, ¿no? Es decir, donde el Zoom no tiene un lugar específico, en todo caso podemos utilizarlo cuando hay defensas de trabajos al final de los másteres, etcétera, etcétera, pero es asíncrono, ¿no? En cambio, desde el principio llevamos a cabo el desarrollo de unas determinadas figuras que daban apoyo a este profesorado que comentábamos, ¿no? Y por lo tanto tienen el apoyo de los diseñadores instruccionales a la hora de generar recursos de aprendizaje, materiales, de diseñar las materias, tienen el apoyo de los estudiantes de los tutores, que son estas personas que les ayudan en el portafolio para cuando ellos también, durante su vida académica en la universidad, pero también cuando tienen que salir hacia el mercado laboral. Y por lo tanto, me parece que ese elemento, digamos, de pensar la universidad como un todo, que es de lo que se trata, como un todo, no solamente, y es la gran diferencia, si me permitís, es la gran diferencia que hay entre pensar en una universidad completamente online y pensar en una plataforma que genera cursos, ¿de acuerdo? Es la gran diferencia, porque una está pensada conceptualmente para actuar como universidad en su contexto general y en cambio la otra está simplemente, digamos, dirigida a una función meramente instrumental, ¿no? Y diría que comercial y económica en la mayoría de los casos también. Nosotros, teniendo en cuenta todo esto, desde que empezó el momento, digamos, álgido de la pandemia, estuvimos llevando a cabo desde la universidad y a través del Vicerrectorado de Globalización y Cooperación una estrategia de apoyo a la transformación digital de la educación, que incluyó una serie de webinars dirigidos gratuitamente a todo el profesorado o cualquier persona que se pudiese interesar por el tema, para facilitar esa transición a un desarrollo de una educación online de calidad en ese contexto. Y después hemos generado un libro, yo no he venido a hablar de mi libro, como dijo aquel, pero en cualquier caso comento que de la misma forma que hay un libro muy interesante que tanto Hugo Pardo como Cristóbal Cobo generaron sobre el expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, nosotros también pusimos en marcha, a partir del resultado de todos estos webinars, este libro que podéis ver aquí detrás, que es el Decálogo para la mejora de la docencia online, que es un libro también gratuito que podéis descargar gratuitamente de internet. Buscáis Decálogo para la mejora de educación online y entraréis en el repositorio de acceso abierto, lo podéis descargar
con la idea de dar apoyo a todos estos docentes que tienen esta necesidad especialmente durante esta situación. Y por lo tanto, ¿qué hacemos en una universidad completamente virtual? Pues generar espacios que no sean solamente las aulas, generar espacios de colaboración. Para nosotros hay tres elementos y que creo que forman parte de cualquier modelo de educación online de calidad, en el que por un lado tienes el acompañamiento de los docentes en cuanto al conocimiento y a retarte en tus propios planteamientos y a generar un enfoque de pensamiento crítico. Por otro lado, tienes recursos de aprendizaje y materiales a los cuales puedes acceder para llevar a cabo las tareas y los retos que te plantean las actividades, porque tienes que aprender a partir de competencias que tú puedes llevar a cabo desarrollando las actividades. Y un tercer elemento que es la comunidad, que son tus compañeros, los que interactúan contigo, los que trabajan conjuntamente contigo. Nadie ha dicho que estudiar o aprender virtualmente o online tenga que ser un trabajo individual exclusivamente. Por supuesto que puedes autorregularte y puedes desarrollar tu autonomía personal y profesional, pero es cierto que hay espacios de colaboración y de trabajo en equipo que son absolutamente necesarios. De ahí que yo tengo mis dudas sobre las propuestas de educación, digamos que algunos le llaman disruptivas y que son meras reproducciones de sistemas de autoaprendizaje tradicionales. Sin ir más lejos, los MOOCs son un ejemplo de eso, es decir, tú lo haces por tu cuenta y ya está. Sin embargo, el trabajo colaborativo y sobre todo la relación que se pueda mantener en estos entornos es fundamental. Con decir que hay personas en nuestra universidad que sin haberse visto antes se han ido de vacaciones todos juntos o algunos de ellos incluso han acabado viviendo juntos, os lo puedo decir todo. Es decir, efectivamente se genera verdaderamente una comunidad de aprendizaje real, aunque sea en un entorno virtual. Bien, estamos sobre el tiempo. Si nos puedes responder muy brevemente, Hugo. Luis nos hace una pregunta de aterrizaje completo de los temas que estamos hablando, porque tiene que ver, más allá de los diseños, de los contenidos, de los organigramas, tiene que ver con la utilización de las herramientas técnicas, cómo llegan los profesores y los alumnos a adquirir destrezas para la utilización de las herramientas técnicas necesarias para hacer todo lo que estamos hablando. Una respuesta breve, Hugo. Bueno, de modo autodidacta. Ahora estamos en una época que la tecnología está diseñada for dummies, ¿no? Para tontos. No era como hace 20 años que hacer un blog era súper difícil cuando salió Blogger en el 99. Hoy es muy fácil, o sea que no hay excusas para no saber utilizar las tecnologías. Bueno, hasta aquí llegamos en esta mesa redonda en la que tuvimos a Hugo Pardo Kuklinski, a Rodrigo Alonso y a Albert Sangrá discutiendo acerca del gran reto, el gran desafío de la transformación digital de la educación tras la pandemia. Muchísimas gracias a los tres por haber participado y te devuelvo, Natalia, la conexión. Buenas tardes. Gracias. Gracias, ha sido muy interesante, me llevo unas cuantas ideas. El problema de la brecha digital y la corresponsabilidad por parte de las instituciones de enseñanza, la necesidad de seguir despertando el sentido crítico, lo que nadie pensó que podía pasar, y educar para la incertidumbre, educar personas, no solo profesionales, el problema de quién ayuda al profesor a aprender todo esto, gracias por ese decálogo, y que todo de lo que hemos estado hablando va mucho más allá del aula, incluso del aula virtual. Muchas gracias, José Luis, Rodrigo, Hugo, Albert.